El presidente de la República habló de un tema que está en la mente de todos los mexicanos en este momento y no es cosa menor, porque lo que se pretende es pasar de la democracia representativa a la democracia participativa, habiendo pasado antes en el periodo neoliberal por lo que el presidente ha calificado la democracia simulada. Periodo neoliberal hubo simulación de democracia porque las elecciones se hicieron por imposición, por fraudes, por componendas de distinta naturaleza. El presidente llega por una verdadera y auténtica democracia representativa, o sea, lo elige la mayoría del pueblo de México como su representante legítimo. Esa es democracia representativa. Vamos a las urnas, votamos por nuestros representantes, ya sea en este caso al Poder Ejecutivo Federal, o en los estados al Poder Ejecutivo Estatal, o en los municipios Poder Municipal, a las presidencias municipales, o también elegimos a nuestros representantes al Congreso de la Unión, al Senado, a la Cámara de Diputados Federal, a las cámaras de diputados locales. Esa es la asamblea representativa. Vamos cada 6 o cada 3 años a elegir a nuestros representantes. En el periodo neoliberal ni eso había porque eran fraudes electorales. Por eso decimos que con la elección del presidente se hace valer por primera vez de varias décadas el concepto de democracia representativa. Pero ahora, de acuerdo a la reforma que propuso el presidente a la Constitución, es un paso para ir a la democracia participativa. Ya tuvimos un primer ejercicio con la consulta que se hizo a nivel nacional para ver si se juzgaba o no a los expresidentes. Ya saben ustedes que hay 2 etapas. Primero se junta el número de firmas correspondientes y luego viene la consulta. Es decir, vamos a las urnas nuevamente para decidir en ese momento si se juzgaba o no a los expresidentes. Acudieron a las urnas poco más de 7 millones de ciudadanos mexicanos, pero para que el resultado de la consulta sea vinculatorio a la pregunta que está en juego, pues deben acudir a las urnas el 40% de las personas que están registradas en la lista nominal de electores. Y eso es aproximadamente 38 millones de personas. Como no fueron más que, o fuimos a las urnas un poco más de 7 millones, no pudo llevarse a cabo o hacerse la vinculación entre la pregunta de si se juzgaba o no a los expresidentes y juzgarlos. Pues no se juntó el 40%, ahí quedó. Eso no implica que también si se comprueban delitos de distinto orden, pues no se les pueda juzgar, pero es otra cosa. Ahora, en este caso de la consulta, segundo ejercicio importante, formal, de acuerdo a la Constitución, segundo ejercicio importante de democracia participativa, donde el pueblo participe y decide si el presidente se queda o sigue. Para esto, el presidente dijo en la mañana que en el caso, fíjense bien, de la primera consulta para juzgar a los expresidentes, hubo un presupuesto de 502 millones de pesos y se instalaron 57,077 casillas. Bueno, ahora para esta consulta sobre si el presidente sigue o no, pues el presupuesto es 3 veces mayor, son 1,690 millones. Pero el número de casillas que se va a instalar es el mismo. Entonces, de una manera lógica, si el presupuesto se triplica, pues debiera pensarse en que se triplique el número de casillas. Y si así fuera, se tendrían que instalar prácticamente todas las casillas que se instalan cuando uno va a la elección para presidente de la República. En este caso nada más quieren instalar la tercera parte, o sea 57,077 casillas. ¿Cuál es la experiencia inmediata anterior? Porque cuando se preguntó sobre si se juzgaba o no a los expresidentes, con este número de casillas, 57,000 que se instalaron, pues una parte importante de la población no fue a votar porque en algunos lugares eran varios kilómetros que había que caminar o trasladarse para ir a votar. No se pudo. En algunos municipios prácticamente no se instaló ni una sola casilla, que es lo mismo que ahora pretende el Instituto Nacional Electoral.
Por eso el presidente dijo, pues no puedo quedarme callado, porque no se está cumpliendo con un mandato constitucional de tener los recursos que se tienen para instalar el número suficiente de casillas y alentar a la población a que vote. No se trata de decirle que vote por el sí o por el no, simplemente de que acuda a votar. Pero aquí en la práctica lo que se está viendo es que el INE, en lugar de alentar la participación de los ciudadanos para decidir sobre un tema trascendental en la vida de México, más bien lo que está haciendo es desalentar la participación de los ciudadanos, lo cual es contrario al propio espíritu del INE. Entonces esto tiene que revisarse más de fondo, porque si este instituto no está cumpliendo, por un lado, un mandato constitucional en relación a la consulta y por otro está obrando en sentido contrario al interés por el que fue creado de promover la participación ciudadana, pues entonces tiene que hacerse una revisión a fondo. En la práctica se ha visto que este instituto, la mayor parte de sus consejeros, empezando por el presidente, no es un instituto que sea neutral o que sea el árbitro, sino más bien se ha puesto del lado de uno de los equipos, por decirlo así, que están jugando. Y se ve claramente por las distintas manifestaciones de su presidente consejero y algunos de sus consejeros. Entonces quiere decir, repito, que si estrictamente hablamos, tendríamos que ver que no está cumpliendo un mandato constitucional, entonces pues debe también ser sancionado. Y segundo, que si hoy cuenta con un presupuesto 3 veces mayor que en el ejercicio de consulta a la ciudadanía de hace unos meses, pues entonces el número de casillas que se debiera instalar es por lo menos 3 veces más, que incluiría prácticamente todas las casillas. Ante esta situación es muy importante pues que entre todos los ciudadanos, independientemente de las cuestiones de carácter legal que tenga que afrontar este Instituto Nacional Electoral, pues que todos los ciudadanos llamemos a todos los mexicanos a que puedan ir a emitir su opinión, que puede ser en un sentido o en otro, pero lo importante, desde mi punto de vista, es ir creando las bases tanto de carácter material como sobre todo de difusión para que el pueblo participe en decisiones que son trascendentales para la vida nacional. Es decir, dar un salto cualitativo y empezar más de lleno a vivir en la democracia participativa, lo cual sería un cambio trascendental en la vida de nuestro país. El presidente dice que nunca ha habido democracia plena, que el periodo donde esto pudo haberse consolidado fue con el gobierno del presidente Francisco I. Madero, porque dice que él mismo no proponía a los gobernadores listas o no proponía listas de diputados, que él se enteraba de los resultados, de quién había quedado en una o en otra región por medio de la prensa. O sea, y además recomendaba a los gobernadores que dejaran que el voto de las personas fuera libre, que no se inclinaran por uno u otro candidato. Bueno, eso era una experiencia muy importante para la época en que se dio y que pudo haberse consolidado en el país, pero vino el golpe militar y el asesinato del presidente y ahí se truncó esa posibilidad. Hoy, después de más de 100 años, es que en nuestro país se vuelve a sentar las bases a través de la reforma que se hizo a la Constitución para una ampliación del régimen democrático del país y para que la mayoría de los mexicanos podamos emitir nuestra opinión, repito, sobre temas trascendentales para la vida del país. ¿Y cómo no va a ser trascendental decidir si el presidente se queda o continúa su mandato? Y además que quede ya un antecedente, un precedente importante de que lo mismo en el futuro se pueda hacer con los demás presidentes, porque como ha dicho el licenciado López Obrador, si alguien está haciendo mal las cosas, no tenemos por qué esperarnos a que acaben sus 6 años. Se puede definir antes su salida si es que estuviera haciendo mal las cosas. O su ratificación si está haciendo bien las cosas. Y lo mismo después se extenderá para los gobernadores o para los otros niveles de representación popular, tanto en el Poder Ejecutivo como en el Legislativo. Por eso el tema de la participación de todos nosotros
en la consulta del 10 de abril es fundamental para sentar, repito, una nueva forma de hacer política en el país y fortalecer las decisiones de carácter democrático. Pues si estás de acuerdo con lo que opinamos, esperamos que nos des tu comentario a través del Facebook y que te suscribas a nuestro canal de YouTube. Que pasen muy buen día.